Gracias por venir a nuestro corazón. Te amamos, Señor. Amén y amén. Denle alabanzas al Señor. Gracias, muchachos. Amén. Pueden sentarse, hermanos queridos. Es una bendición verles hoy. Que el Señor les acompañe hoy, les bendiga. Estamos mirando, los niños pueden ir a sus respectivas clases. Me da gusto verles hoy. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Estamos estudiando, mis hermanos queridos, acerca de ser guiados por el Señor. Y estoy seguro que en algún momento a usted le ha pasado que necesita que alguien le guíe. Amén. A veces tiene uno que tomar un nuevo trabajo, dejar algo que está haciendo y necesita que alguien le guíe. Y a veces nos sentimos también como perdidos en la vida, con la urgente necesidad de ser guiados por otras personas. La semana pasada aprendimos que hay 7 maneras de ser guiados. Vamos a repasarlas juntos conmigo y los chicos me ayudan a ponerlas ahí en la pantalla, la de la semana pasada. 1, aprendimos que somos guiados a través, vamos a decirlo junto conmigo, somos guiados a través de elementos soberanos. Dios usa su soberanía para guiarnos. Vamos, número 2, aprendimos que somos guiados a través de encuentros divinos. Dios propicia encuentros para guiarlo a usted al Señor. Número 3, aprendimos que somos guiados a través de ¿qué? A través de los hermanos en la fe. A veces la persona más sencilla de la iglesia puede ser el instrumento que Dios usa para guiarte. Número 4, somos guiados a través de nuestros pastores y líderes. Dios usa a los pastores y líderes para guiarnos. Número 5, somos guiados a través de su palabra, sus leyes y su palabra. Por eso estamos estudiando en esta serie los 10 mandamientos. Número 6, aprendimos que somos guiados a través de ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor Jesucristo es su guía principal. Él está con ustedes. Después aprendimos que somos guiados a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Ahora, eso fue lo que aprendimos el domingo pasado. Una pregunta que nos hacemos nosotros es, bueno, si esto es así, ¿cómo podemos saber que Dios nos guía? ¿Cómo estar un poco más claro? ¿Cómo poder entender más esa dinámica? Entonces hoy vamos a mirar que Dios es nuestro guía y la pregunta que yo te hago hoy es, ¿quieres que el Señor te guíe? ¿Te gustaría a ti como me gustaría a mí que el Señor nos siga guiando? Entonces hoy la meta que tengo en esta enseñanza de hoy es mirar cuál es el plan de Dios para guiarte. Si yo deseo que Dios me guíe, y estoy seguro que usted también, entonces quisiera mirar cómo es ese plan, cómo hace Dios para guiarnos y así poder aterrizar en la vida práctica esto. Entonces voy a compartirles 3 cosas hoy. Lo primero es que conozcamos cuál es el plan de Dios para nosotros. Y si vamos a mirar en la Biblia, en Efesios, vamos a pasearnos hoy un poco más por la Biblia. Vamos a mirar algunas citas bíblicas que nos van a ayudar y quiero animarte para que tú puedas mirar la Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 10, bueno, el 11. Conforme al propósito eterno, digamos juntos, conforme, Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que es conforme a ¿qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Este texto es bien importante porque nos dice 2 cosas. Uno, nos dice que hay un propósito que es, que es como eterno. Es eterno este propósito. Es decir, el propósito de Dios no está dependiendo de las circunstancias, sino que es eterno. Y segundo, nos dice que por ese propósito eterno nosotros tenemos confianza y total acceso por la fe a nuestro Señor Jesucristo.
Entonces podemos ir a Él sin intermediario de ninguno. El domingo, uno de estos domingos, yo no voy a explicar todos los 10 mandamientos. Los están estudiando en las casas, en los grupos de vida. Ahí los líderes los están explicando. Pero yo voy a escoger por lo menos 3 mandamientos para explicarlo. Pero uno de los mandamientos que voy a explicar es cuando tenemos dioses ajenos, cuando usamos otros intermedios para acercarnos a Dios. Este texto nos dice que nosotros nos podemos acercar a Dios completamente con confianza. Ahora, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, específicamente para cada uno de nosotros. Y vamos a mirar varios ejemplos, quiero que usted tome varios ejemplos de la Biblia, cómo Dios guió a su pueblo a través de la historia bíblica. Entonces, primero vamos a mirar en el libro de Éxodo, capítulo 13, donde hemos estado estudiando. Y Éxodo 13, hay algo muy interesante. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, una de las preocupaciones era que en Egipto ellos recibían órdenes todos los días. Tenían capataces, tenían a Faraón como rey. Eran guiados. Diríamos que forzosamente, diríamos que violentamente, pero eran guiados. Porque usted puede ser guiado a lo malo y a lo bueno. Entonces, el pueblo de Israel en Egipto eran guiados. Los capataces los obligaban y ellos sabían que tenían que hacer esa tarea. Ahora, se encuentran saliendo de Egipto con Moisés y Aarón, pero de alguna manera ellos necesitan otra guía para saber dónde van. Y vean lo que dice Éxodo 13, versículo 17. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó. Este texto es muy importante, le he escuchado a algunos enseñar algo que tiene razón, pero hay una regla de la hermenéutica que dice que uno cuando va a explicar un texto tiene que mirar todo el contexto. Y cuando alguien enseña algo sin mirar todo, puede enseñar una verdad media. Y he escuchado decir algunos que el pueblo de Israel había podido llegar a su destino en corto tiempo, y eso es verdad, y que la razón por la que llegaron demoraron muchos años era por la dureza del corazón. Eso también es verdad, pero hay una verdad mucho más amplia y está aquí. Y esa no la he escuchado muy a menudo en las enseñanzas. Dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. ¿Lo ven? Estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Cómo les parece? Esto es importante. Aprovecho que hay aquí estudiantes de instituto bíblico, hay estudiantes de escuela de líderes, y ustedes que estudian la Biblia por su propia cuenta, siempre que estudien la Biblia, tienen que mirar todo el panorama para interpretarla correctamente. Entonces, decir que el pueblo de Israel salió de Egipto y hubiese podido llegar a su destino en 7 días o 8 días es verdad, pero no es la verdad completa. Y decir que no llegaron allá porque eran muy rebeldes es una verdad, pero no la verdad completa. La verdad completa es esta: que Dios no permitió que ellos llegaran rápidamente a su destino, porque se iban a encontrar con muchos pueblos que eran más fuertes que ellos y se iban ¿a qué? A asustar y a desmayar. Y Dios tenía que llevarlos paso a paso para que fuesen enfrentando sus gigantes, y de esa manera ellos pudiesen adquirir la habilidad y el carácter para lo que iban a vivir cuando llegaran a su destino. Por eso Dios a veces... No entiendo mucho a Dios, definitivamente. Es que Dios tampoco uno lo puede entender porque es Dios. Si lo entendiéramos, dejaría de ser Dios. Sería un humano y estaríamos cometiendo un sacrilegio, estaríamos quebrantando uno de los primeros mandamientos. Dios a veces se demora con ustedes y conmigo un proceso en algo que nosotros queremos resolver el mismo día. ¿Cierto? ¿Les pasa a ustedes como a mí? Señor, pero ¿por qué no me das esta respuesta ya? La necesito ya. Y Dios se demora una eternidad con usted, conmigo también. Y ay Dios, qué duro es ese proceso. Y se demora. Él sabe por qué. Yo no lo sé, pero Él sabe por qué se ha demorado contigo. Entonces, más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto y el mar rojo, y subieron los hijos de Israel a Egipto armados.
tomó consigo a Moisés, los huesos de José, los trajo, y bueno, avanzaron por el desierto, pero aquí viene lo que quiero decirles. Y Jehová iba delante de ellos. Vamos a leer juntos el 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y digan conmigo en voz alta: nunca, más fuerte, nunca se apartó delante del pueblo la columna de día ni de noche. Entonces, queridos hermanos, ustedes y yo vamos a aprender muchas cosas hoy. Dios tiene maneras de guiarnos únicas. Yo no creo que a Moisés y a los israelitas se les hubiese ocurrido esa forma de guiar. En la mentalidad de ellos, para ser guiados era una persona. Pero Dios usa una columna de fuego para guiarlos de noche y una columna de nube para guiarlos de día. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Dios usa maneras distintas para guiarte. Ellos necesitaban que durante el día en el desierto más fuerte, que son los desiertos de Arabia, esos desiertos, entonces tenían que tener una nube que los pudiera cubrir del sol. Ahora, oigan esto que aprendí que me parece muy importante. En ningún momento la nube, tanto de día como la columna de fuego de noche, les decía dónde y por dónde tenían que caminar. Estaba esa columna de nube para protegerlos del sol y la columna de fuego para guiarlos de noche, para que pudieran caminar en libertad. Pero las decisiones, dónde pararse para comer, ¿de quién era? De ellos. A ver si me estoy explicando. Hay decisiones que no le competen a Dios, sino a nosotros. Es nuestra responsabilidad y sabiduría. ¿Con quién me voy a casar? ¿En qué empleo voy a estar? ¿Voy a estar por cuánto tiempo acá? ¿Me explico? La columna de nube y la columna de fuego no es la decisión de todas las cosas que tú tienes que hacer en la vida. Es una guía general para que tú puedas poner en práctica tus facultades y habilidades con las cuales Dios te ha dotado. Ahora, además de eso, era un pueblo grande. Otro ejemplo que quiero que miremos es: Dios te guía a ti a través de formas únicas que Él sabe cómo hacerlo. Hace poco leí de un autor, no terminó bien la carrera, pero eso no significa que el hombre fue malo, fue extraordinariamente bueno. Rabí Zacarías. Rabí Zacarías comenta que cuando él estaba en su país, en la India, él se presentó para las fuerzas militares e hizo todas las pruebas y las pasó perfectamente bien. Era un tipo brillante. Y cuando terminó las pruebas, le hicieron una prueba más que hacen ellos para entrar a las fuerzas especiales y lo descartaron. Entonces Rabí Zacarías se preguntó: pero bueno, si pasé todas las pruebas de matemáticas, de logística, ingeniería, de todo idioma, todo lo saqué extraordinariamente bien, ¿por qué me aplazan? Y el instructor le dijo: la razón por la que te aplazamos es que tú eres un hombre demasiado bueno para poder ir a la guerra. Tú no nos sirves para la guerra porque ahí necesitamos gente que quiera matar a otros y tú no sirves para eso. Tú tienes un corazón muy noble. A lo mejor tu corazón es más de otro tipo, pastoral. Él comenta que eso, por supuesto, porque cuando él se vino y regresó, su familia esperaba que iban a tener no un soldado, un tipo alto, un general, una cosa impresionante. Y él estaba segurísimo, porque había pasado todas las pruebas perfectamente bien. Entonces él, de la decepción, regresó a su país y encontró que lo esperaban con pancartas y todo. Bueno, eso lo frustró unos cuantos días y unos cuantos meses, pero él comprendió con el tiempo que esa puerta que Dios cerró para él con las fuerzas militares fue la que Dios usó para sacarlo del país con su familia y encaminarlo por el camino que lo llevó a un sendero extraordinario todos los años de su vida, en llegar a ser un conferencista en todos los países del mundo y un escritor extraordinario. Entonces,
A veces Dios nos tranca el serrucho, como decimos en mi lenguaje popular, en una cosa, pero es porque Él tiene algo mejor para ti en otra. Amén. Ahora, vamos a mirar otro ejemplo, y es Esdras 1:1, por favor. No siempre predicamos con este estilo, pero vamos a usar este sermón temático para que vamos a mirar hoy Esdras capítulo 1. Cuando lleguen ahí, por favor, me avisan. Entonces, en Esdras capítulo 1, nosotros vamos a ver que Dios usó un hombre malo en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien esté entre ustedes, sea Dios con él, y suba a Jerusalén y edifique la casa de Jehová. ¿Cómo podemos explicar que Dios levante a un rey pagano como Ciro para construir la casa del Señor? ¿Cómo podemos explicar que Dios use a un rey pagano como Ciro para traer a todos los exiliados que están en Babilonia por 70 años y guiarlos a Jerusalén? ¿Sí me estoy dando a entender? Dios usa la columna y la nube para guiarte, pero Dios también usa a gente que tú ni te imaginas en la vida para guiarte. ¿Me motivan ustedes? Esto significa, hermanos, que a veces Dios puede usar a la persona hasta más cruel, más terriblemente mala, la puede usar para guiarnos. En momentos únicos. Momentos únicos. No es que van a ser nuestro guía. Es que Dios usa esa ficha para un momento determinado de su vida. A veces usted no se imagina, el hombre más malo que se encuentra en el camino puede ser la piedra que Dios use para hablarte. Puede ser el asna que Dios use para hablarte. Así que nosotros como creyentes tenemos que estar abiertos a todas las formas como Dios nos va a guiar. Dios usó a Ciro para eso, y Ciro no era un rey bueno, era un rey pagano, babilónico. Entonces, hermanos, Dios usa maneras para guiarnos. Otro ejemplo, Dios tiene ese plan perfecto contigo. Dios también guió a hombres para tareas específicas. Vamos a mirar Hechos 21:14. Hechos 21:14. Un hombre tan malo como fue el apóstol Pablo, antes de ser un hombre de Dios, Dios cambió la vida de él. Y cuando Pablo tiene una conversión genuina con el Señor, está en un momento donde está pasando una situación difícil. Hechos 21. Dice que estaban allí algunos días y vino de Judea un profeta llamado Agabo, el 10, a quien viniendo a vernos tomó el cinturón, se quitó la correa de Pablo. Le voy a explicar esto. Agabo era un profeta, estaban reunidos ahí, le dijo a Pablo: Pablo, préstame su correa. Se quitó el cinturón de Pablo. Dice la Biblia que se ató los pies y las manos con el cinturón de Pablo. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Y dijo así: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es esta correa, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Era obvio. Los hermanos, al ver que era Pablo al que iban a amarrar en Jerusalén y a entregarle, dijeron: por favor, Pablo, no vaya a Jerusalén, no vaya a Jerusalén. Y él dijo así: ¿qué hacen ustedes llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Entonces vimos ya cómo Dios guió al pueblo de Israel con la nube de fuego y de columna de nube y columna de fuego. Cómo Dios sacó del exilio por 70 años a los israelitas a través de un rey perverso que era Ciro. Cómo ahora
Dios guía a un hombre que había sido tan malo como Pablo para que a pesar de lo que va a vivir, él tenga claro que esa es la voluntad de Dios. Hermanos, si hay un tema difícil en la vida, es saber entender la voluntad de Dios. Y Pablo tenía claro que la voluntad de Dios para él era servir, aunque eso implicara morir. ¿Alguna vez Jesús también en una oportunidad dijo que iba a ir a Jerusalén y ahí le irían a hacer sufrir? Y Pedro dijo, Señor, que eso no te pase. Y Jesús que le dijo, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Jesús tenía claro cuál era su plan. Ahora, miremos un texto más, Hechos 22:14, por favor, un capítulo más adelante. Pablo está relatando su conversión y está diciendo cómo ocurrió. Y él dice que hubo un hombre llamado Ananías, que era un varón piadoso, que tenía buen testimonio, 22:12, de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de todo lo que has visto y oído. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Con estos textos estoy probando que Dios tenía un plan específico para Pablo. Dios tenía un plan específico para la nación de Israel a través de Moisés. Y Dios tiene un plan específico para ti. Pero ese plan no es exactamente como, mira, mañana te vas a levantar y vas a ir al trabajo y entonces ahí te vas a encontrar. No, es un plan grande. Pero tú necesitas ir a este manual para encontrar la mayor claridad de lo que debes hacer. Número 2. Dios también puede comunicarte ese plan. No solamente tiene un plan para ti, sino que Él te lo puede dar a conocer. Extienda su mano conmigo y diga, Señor, gracias por tener un plan para mí. Vuelve a Efesios un momento porque quiero que ese texto quede bien marcado. En Efesios capítulo, y veramos primero el 1. Me gusta mucho este texto. Efesios 1:3. Vamos a leer juntos en voz alta. Efesios 1:3 en adelante. Todos conmigo en voz alta. Bendito, vamos a leer juntos. Diga, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Aquí empieza su plan. Diga, Él me escogió desde antes de la fundación del mundo para que yo fuese santo y sin mancha delante de Él. ¿Qué es ese? El plan. En amor me predestinó para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según su voluntad. Es su voluntad. ¿Para qué Él nos ha creado? Digámoslo juntos, para alabanza de su gloria y de su gracia. ¿Para cuál es el plan? Que fuimos creados para alabanza de su gloria y de su gracia. Digamos junto conmigo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En el plan de Dios para ti está incluido que si tú pecas, Él te perdona y tienes perdón de sus pecados por el precio que Él pagó y te hizo acepto en el amado. Amén. En el plan de Dios para ti está el versículo 8 que dice junto conmigo, dice, Él hizo sobreabundar para mí, vamos todos conmigo, diga, Él hizo sobreabundar para mí toda sabiduría e inteligencia. ¿Alguien alaba a Dios? En decir, Dios hizo sobreabundar para mí toda sabiduría y toda inteligencia. Ese es el plan. Amén. El plan es que Dios te predestinó, Dios te eligió, Dios te perdona si pecas. El plan es que Dios te dio a ti sabiduría e inteligencia para decidir, para tomar buenas decisiones. Pero ¿qué más? El plan es que Él nos da a conocer el misterio de su voluntad. Parte del plan es que Él nos va revelando su voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad? Es reunir todas las cosas en Cristo.
las que están en los cielos como las que están en la tierra. Digan junto conmigo, en el plan de Dios también tengo herencia, porque he sido predestinado. ¿Cómo he sido predestinado? Conforme al propósito del que hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Entonces usted puede decir conmigo, en el plan de Dios, vamos conmigo, en el plan de Dios personalizado, para mí he sido elegido, he sido predestinado, Dios me ha amado, Dios si peco, pido perdón, Él me perdona porque me ha redimido, Él me ha dado herencia con los santos, el Señor me ha dado sabiduría e inteligencia. Y digamos junto conmigo, he sido creado para alabanza de su gloria. Ese es mi destino, darle gloria a Dios. Todo lo que haga en esta vida debe darle gloria a Dios. También, entonces digan conmigo, también he sido predestinado y yo he sido creado para alabanza de su gloria. Pero también digamos, pero aparte de eso, he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención en que me encuentre con el Señor. Ese es el plan de Dios. Ese es un plan personalizado. Hoy en día está muy de moda eso, ¿verdad? Que las cosas personalizadas valen un poquito más, pero es posible. Vamos a repetir una vez más el plan de Dios. A ver, esta enseñanza es práctica. Con el pueblo de Israel de Egipto los guió con una nube de día y con una columna de noche. 70 años cautivos en Babilonia, y para sacarlos de ahí no usó un profeta, no usó a un pastor, usó a un rey pagano. Lo que quise decirles ahora es que Dios puede usar cualquier persona para empujarte en una etapa de su vida, aún a veces al que te hizo daño, porque Dios usa al que nos hace daño a veces para empujarnos para tomar otro camino. Ahora vimos que con Pablo Dios lo apartó y la voluntad de Dios era que él viviera para los gentiles, pero lo que le venía era dura dificultad. Él aceptó. ¿Por qué aceptó Pablo morir o ser azotado? Dice la Biblia que él fue azotado casi como el Señor Jesucristo, no como el Señor, pero casi como él. 2 Corintios 4, por allí debe decir que él sufrió naufragio, estuvo en alto peligro en el mar, lo colgaron en Damasco, los hermanos lo colgaron de un canasto porque lo iban a liquidar, y los hermanos lo metieron en un canasto y lo bajaron por una pared. En otra oportunidad le cayeron a piedra y lo dejaron tirado pensando que estaba muerto. ¿Por qué él aceptó eso de buena voluntad? Porque eso era parte del plan de Dios para Pablo. Yo creo que no es el plan de Dios para ustedes. Estoy seguro de eso. Ninguno de ustedes ha sido tan malo, y no es que Dios es vengativo, que porque Pablo fue malo, entonces Dios le puso. No. Esa era la voluntad de Dios para él. Ahora vamos a repasar juntos el plan de Dios personalizado. Tendemos nuestra mano y decimos: Señor, gracias por tu plan. Para mí, me has predestinado desde antes de la fundación del mundo. Me has elegido. Señor, tengo herencia con los santos. Me perdonas cuando te fallo, porque me has redimido. Oh Dios, me has dado también riquezas de sabiduría e inteligencia. Me has dado herencia, Señor amado. Gracias, porque también yo soy tuyo, soy posesión adquirida, y me has sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso te alabo y te bendigo. Denle palmas al Señor. Hermanos queridos, el plan de Dios no está exento de pruebas. Eso es parte del plan. Es la parte que yo quisiera quitar, pero no puedo. Quisiera quitarla por amor a ustedes y por amor a mí. Pero vamos a probar un poquito más con la Biblia. Vayan conmigo al libro que estamos leyendo en esta semana, que es muy poderoso. Es el libro de Romanos. Y quisiera que miráramos el capítulo 8. Porque mira lo que dice el 8 de lo que venimos estudiando. El plan personalizado para ti.
Y sabemos, 8:28, todos conmigo en voz alta. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Vamos con más fuerza, diga, sé que por cuanto yo amo a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Eso en palabras criollas quiere decir, las cosas le ayudan a bien a aquellos que han sido llamados de acuerdo al plan de Dios. O sea, si tú estás en el plan de Dios, las cosas te ayudan a bien. No significa que las cosas sean siempre fáciles. Significa que las cosas te ayudarán a bien. Vamos a mirar el contexto. Porque a los que antes conoció, que fue a nosotros, nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, ya aprendimos en Efesios que fuimos predestinados. Ahora usted va a decir, a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Ahí hay 4 cosas importantes. Primero, Dios nos predestinó, ya lo aprendimos en Efesios, antes de la fundación del mundo. Él hizo un plan para ustedes. Luego los llamó a ustedes, y lo aprendimos en Isaías el domingo pasado. Él te llamó a ti para que le sirvas, para que le sigas. Después que lo llama, lo justifica. Y la palabra justificación es que una vez que usted ha sido llamado por el Señor y acepta a Jesús en su corazón, entonces el juez te declara justo. La palabra justificación significa que cuando usted se presenta ante Dios, su expediente está en blanco. Usted ha pecado, le ha fallado a Dios de muchas maneras, igual que yo. Pero cuando usted viene al Señor, su expediente está en blanco. A través de Cristo ha sido justificado. ¿Y cuál es la 4ª cosa que pasa? Dice, y al que justificó, también glorificó. Ahora, no sé si estoy explicando algo muy profundo para ustedes, pero la 4ª fase es la glorificación. Nosotros no estamos en esa etapa todavía. Mire, lo explico más sencillo. Usted fue elegido por Dios. Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Bueno, a mí me alegraría. Me alegraría saber que aún antes del vientre de mi madre ya Dios había pensado en mí. Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. Dios te predestinó. Luego, ¿qué hizo la Biblia? Dios a los que predestinó los llamó. Dice la Biblia que Dios le dijo a Jeremías, antes que naciese yo te llamé y te di por profeta a las naciones. Mírenme acá, por favor. Si tan solo usted y yo pensáramos, y quiero decirles con toda humildad y honestidad que esto me mantiene a mí delante del Señor siempre. Saber que Dios te llamó para algo específico. Las cosas comienzan a cambiar. Saber que Dios puso en ti su mirada y dijo, yo te predestiné, yo te llamé y luego te justifiqué, es decir, perdoné tus pecados y ahora te voy a ¿qué? A glorificar. La etapa de la glorificación es la etapa final de nuestras vidas. Él está haciendo eso en nosotros, pero será llegada a su final cuando estemos con Él. Pero miran ahora más del contexto. ¿Qué pues diremos a esto? Díganlo conmigo en voz alta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, vamos con fuerza, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó a todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo les digo con toda honestidad, hermanos, estas palabras de verdad que me ponen a pensar mucho. Si Dios entregó a su propio Hijo para morir por mí, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, esta palabra puede servirte a ti y a mí para decirle, Señor, tu palabra dice que tú me darás las cosas. ¿Quién acusa a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? No es el diablo, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y lean esto que sigue ahí, por favor. ¿Quién es el que intercede por nosotros según la Biblia?
Cristo y el Espíritu Santo. Es correcto. Romanos 8 nos dice que el Espíritu Santo intercede por ustedes con gemidos indecibles. Pero este texto dice literalmente que el que intercede por ti es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, ¿y quién nos separa del amor de Cristo? Vamos a decirlo juntos, por favor. Romanos 8:35. Vamos conmigo todos en voz alta. ¿Quién te puede separar de Cristo cuando tú sabes que Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó y Él te glorifica? ¿Quién te puede separar? Vamos a ver, Él dice, ¿tribulación? No. Aprendí algo de la palabra tribulación que se las quiero compartir para que la anoten por ahí. La palabra tribulación tiene su origen en una palabra romana, griego-romana, y viene de una palabra que se llama como tribilín o tribulún. Me llamó la atención, era un instrumento que se calentaba y se usaba para separar el trigo de la paja, del tamo. Entonces, eso es lo que significa tribulación. La palabra tribulación significa que es el instrumento que Dios usa para apartar de nosotros lo que no sirve y quedarse con lo que sirve. ¿Sí? Cuando usted está siendo tribulado, ¿quiere entender un poquito más? Vaya conmigo a Romanos 5, por favor, para entender estas palabras en este estudio. Romanos 5:2. Somos justificados por la fe y la justificación nos da paz para con nosotros, con el Señor. Dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la esperanza y estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo, sino que también nos gloriamos, vamos a decirlo juntos, nos gloriamos en las tribulaciones. A ver si aprendieron ya algo. Digamos, el Señor me predestina, el Señor me llama, el Señor me ¿qué? Me justifica y el Señor me glorifica. Y hay tres maneras de glorificación y están aquí en Romanos 5. Una es cuando nos gloriamos en la esperanza y cuando nos gloriamos en la tribulación. ¿Cómo nos gloriamos en la tribulación? Dice, porque la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Pablo trabajaba mucho esas etapas. La tribulación produce prueba. Pero bueno, Señor, entonces yo estaba esperando que la tribulación me produjera ya otra cosa. Pero dice que cuando usted es atribulado, eso te produce prueba. Prueba de carácter, prueba de resistencia, prueba de osadía, de valentía, de capacidad. Y esa prueba te produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba te produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Y la tercera forma de glorificarnos está en el verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios nuestro Padre por nuestro Señor Jesucristo. Vayan a Romanos 8 donde estamos para terminar esta parte. Dice, nada nos separará. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada nos separará. Por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Lean conmigo en voz alta con su mano levantada el versículo 37. Digamos juntos. Antes, vamos con más fuerza, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En cuáles cosas? ¿En cuáles cosas? En la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en el peligro, en la desnudez, en la espada. Y esto es parte del plan personalizado de Dios para ti. Queridos, no lo podemos quitar. Y esta teología que estoy enseñándole hoy bíblica es algo que estoy viviendo a diario. Y sé que ustedes también. Parte del plan de Dios está esto incluido. Ahora, vuelve la forma retórica del apóstol y dice, por lo cual estoy seguro. Vamos a leerlo con las manos así. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada. Nada te podrá separar. Si tú abrazaste el plan de Dios, de donde vienen todas las cosas buenas, cuando también viene la tribulación, eso no te hará separado del Señor. Finalmente, no solamente Dios tiene un plan general, no solamente Dios te puede comunicar su plan a ti. Tengo varios ejemplos, pero solo los mencionaré. El plan de Dios fue específico para Felipe, para que se encontrase con el eunuco. El plan de Dios fue específico para Pedro, para que visitara a Cornelio. Los que toman nota de esto. El plan de Dios fue específico para la iglesia de Antioquía, para encargar a Pablo y a Bernabé como misioneros. El plan de Dios fue específico para Pablo y Silas para ser misioneros en Europa. Dios tiene forma de comunicarse contigo de manera específica. Pero ahora quiero terminar este sermón con la tercera parte, y es: Dios también tiene promesas específicas para ti, para guiarte. Dios también tiene promesas seguras de dirección para ti. No solamente tiene un plan general para toda la humanidad, tiene un plan personalizado para ti, pero aparte de ese plan que el Señor dice, te voy a guiar, confía en mí, también Dios tiene promesas para ti. Déjame contarles una pequeña historia acerca de confiar, de que Dios puede guiarnos. Durante los días más sombríos de la Segunda Guerra Mundial, el rey VI de Inglaterra preparaba el discurso que daba cada año a la nación por Año Nuevo. Poco antes de la emisión del discurso, un ingeniero de la emisora central descubrió que uno de los cables se había roto, se había cortado. El ingeniero vio que no había otra solución sino tomar los dos cables y mantenerlos con su propia mano y así completar el circuito, lo que significó que él sufrió algunos daños, algunas heridas, algunas molestias en su cuerpo. Pero lo siguiente es parte del discurso pronunciado por el rey. El rey dijo en su discurso esa mañana: le dije a un hombre que estaba en el umbral del año nuevo, dame luz para que pueda ver el camino a seguir en este tramo desconocido. Me respondió él, prosigue por las tinieblas y pon tu mano en la mano de Dios. Esto te será mejor que la luz e irás más seguro que si conocieras el camino. ¿Qué tal si extiende su mano conmigo en humildad, reverencia al Señor y dice, Señor, no conozco mucho el camino, pero me pongo en tus manos. Guíame, guíame, Señor. Contigo estaré más seguro. Amén. La última parte son promesas. Quiero que las notes y las tengas ahí. Las remarques. Y si puedes imprimirlas, téngalas siempre en un lugar visible en su casa, pero sobre todo en tu corazón. Salmo 32:8. Como son promesas, vamos a tener que buscarla en la Biblia para poderlas leer juntos. Salmo 32:8. Esta promesa es para ti y para mí. Te haré entender, mira lo que dice la Biblia, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios, hermano. Te haré entender. Dios se tomará su tiempo para hacernos entender. No sé cuánto tiempo, pero Él nos hará entender el camino por el que debemos andar. Pero me gusta esta parte que viene. Sobre ti fijaré mis ojos. Y hay otras indicaciones más. No seamos como el caballo, que a veces somos sin entendimiento, que para poder ser sujetados tienen que usar un cabestro y con freno. Muchos dolores hay para el impío, más el que espera en el Señor, léalo conmigo en voz alta, con mano levantada, el que espera en el Señor, lo rodea la misericordia. Otra vez conmigo, el que espera en el Señor, lo rodea la misericordia. Y este es el contexto del texto que estoy explicando, que dice que Él nos hará entender. Y el contexto dice, el que espera en el Señor
nos rodea la misericordia. Entonces, para yo ser guiado por el Señor, tengo que aprender a esperar en Él. Me gusta este texto. Son 3 textos que voy a dejarles hoy para que lo tengan en sus lugares visibles en casa. Isaías 58, por favor, 11. Este texto es una promesa muy buena para ti. El Señor te pastoreará siempre. Gloria a Dios. Amén. ¿Pueden decir amén con más ánimo? El Señor te pastoreará siempre. Yo quisiera ser un buen pastor para ustedes. Posiblemente lo sea, posiblemente no lo sea. Pero somos humanos. Estoy limitado al tiempo, espacio y muchas cosas. Pero tengo una promesa para ti. El Señor te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Pueden ponerse de pie. El Señor te pastoreará siempre. Y aún en las sequías saciará tu alma. Aún en los momentos más oscuros de su vida, tenga la seguridad que Él te va a guiar. En su plan personalizado, Él cuidará de ti. Y permítame terminar con el Salmo 25, para que lo tengan allí. Le dije que le iba a dar 3 promesas y las tengan en sus cuadernos, en su corazón. ¿Qué promesa tan linda es esta, hermano? ¿Qué salmo tan poderoso este? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. ¿Pueden leer conmigo en voz alta? No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Mira lo que dijo el salmista David. Este rey tan extraordinario, brillante, que yo diría que no hubiese tenido necesidad de hacer esto. Pero él dijo esto. Muéstrame, díganlo conmigo en voz alta, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Otra vez conmigo en voz alta. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Amén. Oh, buen Dios. Todos los que estamos acá hoy, los que nos ven y nos siguen, necesitamos cada mañana que tú nos muestres el camino. Podemos errar, podemos equivocarnos de 1000 maneras, pero tú, Señor, quieres guiarnos. Tú quieres ser el buen pastor para este pueblo. Aleluya. Qué hermoso es, Señor, saber que tenemos un pastor extraordinariamente bueno. El Señor te pastoreará siempre. Y aún en las sequías, tú darás vigor, tendrás vigor. Padre, gracias por ser mi pastor. Gracias por guiarnos. Gracias, mi Señor. Dígale a Dios, gracias, mi Señor, por darme un plan personalizado de cuidado. Gracias porque he sido elegido. Gracias, dígale al Señor, gracias porque he sido llamado para ti. Levanten sus voces al Señor. Gracias, Señor, porque no solamente he sido elegido, no solamente he sido llamado, sino que también he sido justificado.
Oren en voz alta y díganle: Señor, gracias porque has perdonado todos mis pecados. Me has hecho libre por tu sangre. He sido justificado por la fe y por lo tanto tengo paz para con Dios. Gracias, Señor, porque también me has glorificado. Y he aprendido que hay 3 formas a través de la cual vivo la glorificación: en la esperanza, en la tribulación y en ti, mi Señor. Abra sus brazos conmigo y dile: Señor Jesús, me encomiendo a ti, me encomiendo a tu palabra, encomiendo mi familia a ti y la encomiendo a tu palabra. Guíanos, Señor, por el camino del bien. Enderece nuestros pasos. Señor Jesús, abre nuestro entendimiento. Danos tu sabiduría para poder apreciar tu salvación. Guíanos por el camino eterno. Señor, levanta nuestro rostro y úsanos para tu nombre y para tu gloria. Te alabaremos y te daremos honra y gloria, alabanza y honor al único y sabio Dios. A ti sea siempre la gloria. Aleluya. En medio de las pruebas nos levantaremos por ti, Señor, por tu gracia. Pastorea siempre este pueblo, Señor. Sé el pastor de cada uno de ellos. Sé nuestro pastor. En tu nombre oramos y te damos alabanza, Señor. Denle alabanzas al Señor. Denle alabanzas al Señor. Denle alabanzas más fuertes al Señor. Alabanzas a ti, Padre. Tú nos guías, Señor. Tú nos guías. Estamos confiados en ti. Estamos seguros que tú nos guías, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, alabado el Señor. ¿Cuántos le damos un gloria a Dios para glorificarlo, verdad? Por sus grandes y esas excelentes palabras, promesas que Él solo nos puede dar. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dice su palabra, y las grandes promesas del Señor que agarramos hoy y las atesoramos en nuestros corazones, pues que permanezcan allí para siempre, en los momentos duros, en los momentos felices, en todo tiempo. Amén. Le damos gracias al Señor por sus vidas, hermanos. Muy bienvenidos todos. Gracias por usar al pastor. Gracias, Señor, por este hombre que tú le has provisto de esa palabra de paz, de bendición, ese alimento que nos nutre cada día. Alabamos al Señor por eso. Y les pedimos también, hermanos, en esta hora que preparemos, ¿verdad?, de corazón, dispuestos a darle al Señor de lo que mucho nos da Él también, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que solo Él, ¿verdad?, vienen de su mano y que también nos sustenta. Vemos la mano del Señor a través de todas estas circunstancias que nosotros podemos vivir, aún en la escasez, aún en la provisión, aún en la falta de todo. Pero si tenemos un corazón agradecido, pues el Señor mira aún adentro ese deseo. Amén. Dios les bendiga. Entonces vamos a estar preparando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y el que la tenga, ¿verdad?, ya a mano. También tenemos varios puntos para poder dar nuestros diezmos. Pueden tomar asiento por un momento, mis hermanos. Gracias. Tenemos el punto Select, ¿verdad? En la pantalla tenemos allí el código. También tenemos el punto electrónico.